Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo Jesús. Estamos transmitiendo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Hoy, domingo, tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios 5, versículo 10. Y el mensaje se titula El Tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, es nuestra base bíblica, una de las bases bíblicas para el tribunal de Cristo. Cuando estén todos ahí, díganme. Vamos a ver hasta dónde avanzamos el día de hoy. Cuando esté ahí, diga amén. ¿Ya están ahí? Muy bien, vamos a leer 2 de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba vivo, o sea, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien. ¿Le dio iniciar grabación también? Perfecto. Muy bien. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien. El tribunal de Cristo. Si ustedes se han dado cuenta, toda esta serie que hemos estado trayendo estas semanas, desde que comenzamos con los requisitos para servir a Dios, los que han perdido su primer amor, etcétera, etcétera. El domingo pasado, ¿cuál fue? La parábola de las 10 vírgenes. Va entrelazado, va aunado, por decirlo así, va ligado estos mensajes que hemos traído, esta serie que he estado tratando de acomodar los rompecabezas, de armar el cuadro con todos estos estudios para que usted entienda qué es la vida cristiana. Le he tratado de explicar sobre todas estas 3 series que ya trajimos, qué es la vida cristiana, qué es ser un cristiano. Y si usted ha entendido bien de que no es venir a hacer acto de presencia nada más a la congregación, ¿verdad? No es nada más venir, pararse, sentarse, alzar las manos, cerrar los ojos, cantar, alabar. No es precisamente solo eso, sino ser cristiano de verdadero es obedecer la palabra de Dios, dar buenos frutos. Por sus frutos le conoceréis, dice la palabra. Para que cuando suceda el arrebatamiento, no se lleve el chasco de su vida y usted se quede. Porque eso es sinceramente lo que va a pasar con las vírgenes insensatas, que se creían y pensaban que estaban bien espiritualmente, y cuando vino el Señor no lo estaban, y se quedaron y fueron a buscar aceite, como dice la parábola, que en lo que ellas iban vino el Señor y se cerró la puerta y les dijo: no los conozco. Y eso es lo más terrible que va a suceder en muchos cristianos del mundo, de que ese día van a llorar lágrimas de sangre y no tendrán ningún consuelo. Ya, como se los dije, no van a poder dormir, se van a jalar las greñas, que no les va a pasar que les haya sucedido eso,
que estando así a punto de irse en el arrebatamiento, se quedaron. Y esta serie, el tribunal de Cristo, es para los que se fueron en el arrebatamiento, para los que fueron salvos también, y para también a todos aquellos cristianos que se quedaron en la tribulación y después en medio de la tribulación murieron como mártires, perseguidos por el anticristo, que murieron de enfermedad, de hambre, de sed, por los juicios de Dios que están cayendo en la tierra. También ellos va a ser este tribunal. ¿Por qué? Porque aceptaron a Cristo Jesús en la gran tribulación. Todas aquellas personas que nos ven ahorita en las redes sociales, que estén bajo una religión, pero usted no tiene el Espíritu Santo de acuerdo a la palabra de Dios, le pido a usted que me vea ahí en la cámara, que ponga atención, preste sus oídos, sea humilde a la palabra. Si usted no ha leído la Biblia completa, usted está en un desconocimiento total. Así que este estudio le puede servir. Hoy es el día de salvación para que usted pueda entregarle al final de este estudio su vida a Jesucristo. Muy bien. Dice este versículo que acabamos de leer que porque es necesario que todos nosotros, es necesario que todos, cada uno de nosotros, los que nos llamamos cristianos, vamos a comparecer ante Jesús personalmente. Este tribunal de Cristo, quiero aclarar algunos puntos, no es el mismo tribunal o juicio al final del milenio. ¿Se acuerda que hemos estudiado que el día del juicio final se va a llevar ¿cuándo? Al final del milenio. ¿Quiénes van a ser enjuiciados ahí? Los que no fueron salvos, los que están en el infierno ahorita y que los van a resucitar para pasar al juicio del gran trono blanco, donde también Jesús va a estar sentado. Ahí en Apocalipsis 20, 11, 15, ahí se habla de el gran juicio del trono blanco. Es Jesús que va a enjuiciar a todas las personas que no fueron salvas, que ahorita esas personas están en el infierno, que las van a resucitar al final del milenio, ¿verdad? Para pasar a dar cuentas con Dios y les den sentencia definitiva para ahí mandarlos al lago de fuego por la eternidad. Muy bien, ese es otro juicio, ese es otro tribunal. Este tribunal de Cristo que estamos hablando son solamente para los que fueron salvos. Y en este tribunal no va a ser juzgada nuestra salvación. Simplemente vamos a entregar cuentas cada uno, dice, porque es necesario que cada uno comparezcamos. Uno por uno iremos pasando ante la presencia de Jesús. Por eso esta palabra tribunal en el original griego es bema. Es bema, la palabra griega en esta palabra que se usa aquí como tribunal. El bema o el tribunal de Cristo en aquel tiempo de Jesús era donde un juez se sentaba en una tribuna para calificar a los competidores de una carrera. Es como ustedes han visto que en las Olimpiadas, cuando hay un partido de tenis, hay un señor que es el árbitro que está en una silla muy alta y está viendo a los jugadores. Este tribunal es un estrado de gradas donde también ponían a los corredores. Si ustedes han visto en los Juegos Olímpicos, ponen una tribuna donde el primer lugar es una escalera alta al centro, luego el segundo y el primero más abajo. El tercero, ¿verdad? Perdón. Y es ahí donde el juez que daba el veredicto de que quién se llevaba el primer lugar, segundo y tercer lugar, pasaban y le entregaban una corona de olivo en el tiempo de Jesús.
en el tiempo de la iglesia, en aquellos tiempos. Ahorita pues ya no es una corona de olivo, ahorita que es una medalla de oro, de bronce y de plata. Y es así, más o menos, que en el día del tribunal de Cristo, Cristo va a estar sentado en esa tribuna y ahí nosotros pasaremos delante de él a ver Panchito López, pase al tribunal y va a entregar cuentas a nuestro Señor Jesús de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Muy bien. Entonces, queda claro que este tribunal de Cristo ya no se va a juzgar nuestra salvación. O sea, Jesús no nos va a mandar al infierno que porque el hecho de que no hiciste mucho para la obra de Dios. O porque mantuviste tu fe cristiana y anduviste así medio sancochado, tu vida fue en decadencia, nunca agarraste un perfil, por decirlo, de que caminaste enteramente con Dios, pero por lo menos mantuviste tu fe puesta en Él como tu Señor y Salvador. Jesús ya no nos va a juzgar por nuestra salvación, porque ya se llevó a cabo en la cruz y en el día que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Para las personas nuevas, las personas que vinieron el miércoles y aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, ahí se llevó a cabo su juicio. Cuando nosotros aceptamos, ahí se llevó a cabo nuestro juicio y Dios nos perdonó todos nuestros pecados con esa simple oración de fe que hicimos, o como la que hicieron el miércoles al final unos hermanos. Ahí recibieron su salvación, el regalo más grande, gratuito, no les costó nada, ni un centavo, ni siquiera flagelarse la espalda, ni siquiera irse de rodillas de aquí a la villa y sangrar sus rodillas, simplemente porque creyeron a lo que estuvieron escuchando el día que se les predicó el Evangelio de Cristo. Por eso la salvación es por fe, por haber creído en lo que se predica. Y cuando se les explica a las personas que vienen por primera vez que la salvación es por fe, que Cristo ya pagó en la cruz, y si nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador y le pedimos que entre a nuestro corazón, es ahí donde Él nos regala la salvación, porque estamos aceptando de todo corazón su sacrificio que Él hizo en esa cruz en lugar de nosotros. Esto es muy importante que lo aprendamos, hermanos, para que usted lo sepa explicar más o menos así, de esta manera, cuando usted le hable a alguien de Cristo. Es muy importante saber soltar las palabras, cómo explicar la salvación por fe y por gracia. Muy bien. Dice que aquí que es necesario que todos nosotros, esta palabra necesario significa que debe ser determinada, es obligado, que no hay otra forma de que nosotros nos tengamos que presentar ante Cristo, porque aquí va a salir a la luz todo lo que estaba oculto. Mire, cuando dice aquí, porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes todos nosotros? Todos los cristianos. Aquí no está incluyendo, escúchame bien, no incluye a los que no son salvos, no incluyen a los que son de otra religión, porque el Nuevo Testamento, aunque a muchos señores o personas de otro tipo de religión no les gusta que hablemos de esta manera, porque nos dicen que somos muy creídos. Hace días me escribió una persona en un comentario de los videos que acabo y me dijo: oyes, tu forma de predicar es muy fariseísta, me dice él. Entonces yo le contesté con la Biblia y le dije: ¿sabes qué? Para entender
creo que no entiendes el término fariseísta que viene de fariseos. Para empezar, los fariseos no les gustaba el evangelio que traía Jesús. Se ofendían. No estaban de acuerdo que otra persona viniera a cambiarles su religión. Y por eso el evangelio que trajo Jesús confrontaba el pecado y por eso a ellos no les gustaba, no lo podían soportar y por eso lo persiguieron y los mataron. Los fariseos. Me vuelve a contestar. Creo que me expliqué mal porque te quise decir que los fariseos son los únicos que se sentían dignos de Dios. Entonces entendí por dónde iba la pedrada. Me estaba queriendo decir de que yo parecía un fariseo porque, queriendo decir en otras palabras, es que tú dices que solo los cristianos son dignos de Dios. Y le dije, no es así. Porque los fariseos, fíjase, por su comportamiento, por su religiosidad, Cristo les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados. Es más, Cristo les reclamó su comportamiento porque aparentaban una religiosidad, muy buenas personas, pero por dentro su corazón parecían sepulcros blanqueados, o sea, estaban podridos, que tanto que les dijo Jesús, ustedes diezman la menta, el eneldo y todas las especies, y qué bueno que lo hacen, pero sin dejar de hacer lo otro, que es el amor hacia el prójimo. Esos fariseos llegaban al templo de Salomón, que había sido reconstruido por Herodes, diezmaban, llevaban todo, pero aparentando nada más, haciendo esto a limpiar sus conciencias. Ya no tenían amor al prójimo, se creían tan espirituales que ya ni a su propia familia ayudaban, amaban, etcétera, etcétera. Entonces le tuve que explicar de esta forma, los cristianos solamente somos personas humanas perdonadas, nada más. No nos creemos más ni menos, porque de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros fuimos adoptados como hijos. Y le fui dando los versículos, las bases bíblicas, Juan 1, 11, 12, ¿sí? A los que creyeron en su nombre les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, el final de que ahí lo dejé, ya no siguió más, cayó y hasta ahí quedó el asunto. Pero tenemos que ser claros, para los que nos ven en televisión, ahí en las cámaras, porque muchas religiones piensan de que nosotros los cristianos nos creemos, tal vez ellos pensarán así, ustedes se creen los muy santos, los únicos salvos, y etcétera, etcétera, y sinceramente no nos creemos de nada, simplemente lo que nos dice la palabra, eso creemos. Si dice la palabra que ya somos hijos de Dios por aceptar a Cristo Jesús, entonces usted que me ve, usted puede pasar a ser hijo de Dios. Por ejemplo, ¿por qué nada más dicen son testigos de Jehová? Yo la vez pasada le dije a un testigo, oiga, ¿no le gustaría ser hijo en vez de testigo? Como que hay más privilegios. Ser hijo a ser testigo. No me contestó. Entonces, mire, así es que los cristianos simplemente somos personas perdonadas. Ahora, muy bien, en la Biblia no existe, y a todos los que nos ven ahí en las redes, ¿estás compartiendo? No existe otra palabra más para las religiones. La única palabra que se ve en la Biblia es la palabra cristianos. No existe la palabra testigos de Jehová, la palabra católicos, la palabra mormones, adventista, luz del mundo, etcétera, etcétera. Más que en Hechos 11:26 se les dijo a los discípulos por primera vez en Antioquía, se les llamó cristianos por primera vez. Cristianos viene de la palabra Cristos, derivado, que es el que tiene la unción del Padre, o sea,
Una persona que dice ser cristiana es la que tiene el Espíritu Santo morando dentro, nada más. Muy bien. Ahora, de hecho, a que haya algunas personas que se digan ser cristianos y por sus comportamientos, con sus hechos, demuestran otra cosa, entonces quiere decir que no todos somos así, porque ahí es donde nos apedrean y nos señalan y nos dicen de que piensan de que todos somos así. Y tenemos que entender esto, en la viña del Señor hay de todo. Hay verdaderos cristianos, falsos cristianos, verdaderos pastores, falsos pastores, etcétera, etcétera. Hay de todo, pero por sus frutos le conoceréis. Muy bien. Dando explicado esto, continuamos para que entendamos que el tribunal de Cristo es solamente para los cristianos que fueron salvos. ¿Quiénes? Desde los que murieron de la cruz de Cristo, el primero que va a resucitar es el ladrón. Él fue el primero, el primerito que empezó a ser salvo por gracia. De ahí todos los demás discípulos que siguieron a Jesús cuando estaba vivo y toda la primera iglesia primitiva del libro de los Hechos, y conforme fueron pasando los siglos se fueron reproduciendo. ¿Se acuerdan que en Hechos capítulo 2 baja el Espíritu Santo, entra 120 personas, Pedro se predica el primer sermón y se convierten 3,000 personas de esa campaña evangelística, y así muere esa primera generación y ya habían quedado reproducidos otra generación y tras generación, y nosotros venimos a ser la última generación de acuerdo a la palabra de Dios. O sea que el cristianismo era de que aquí mataban a 10 y aquí se convertían 20. O sea que haz de cuenta que cuando mataban a un cristiano que era perseguido por Roma, en el circo los metían a los leones, los quemaban, los ponían como antorcha, prendidos con brea. Aquí los mataban y aquí se convertía más la gente. Parecía que le echaran gasolina a algo que está encendiendo. Tú le pones gasolina y ¡fum! Más arde. Así pasó con la iglesia que comenzó. Y así sigue sucediendo hoy. Ya sea que nos persigan, que nos maten o que muramos, lo que nosotros dejamos sembrados en el corazón de las personas, eso va a dar fruto tarde o temprano. Bueno, entonces es para los cristianos desde la muerte de Cristo hasta nuestros días. Por eso se llama tribunal de Cristo. Esta palabra, comparezcamos, en el griego original es fanero. Anótelo, se lo voy a deletrear. F-A-N-E-R-O. Es la palabra griega para comparezcamos. Y esta palabra comparezcamos en el griego original es fanero. Significa, anote esto, poner en evidencia, descubrir, manifestar lo que estaba oculto, hacer visible, va de nuevo, poner en evidencia, demostrar lo que estaba oculto, manifestar, hacer visible, dar a conocer. Mire cuántas palabras describe en el griego original. ¿Se acuerda que la vez pasada que el griego tiene muchas connotaciones? No es como el castellano que tiene una o dos, sino que el griego se aplica de acuerdo en el tiempo y en el contexto. Por eso en un diccionario Strong ahí muestra todas estas palabras para que nosotros lo usemos de acuerdo a lo que estamos predicando y en qué tiempo lo estamos usando. Así se usa el diccionario. Bueno, y significa entonces, la palabra comparezcamos, que manifestar lo que estaba oculto. ¿Qué es lo que va a pasar? De que ese día que estemos ante el tribunal de Cristo, Dios va a sacar a la luz a cada uno de nosotros. Va a ser personal. Esto va a ser personal.
Dios nos va a sacar a la luz todo lo que hemos ocultado hasta ahorita en nuestra vida cristiana. Todo, mire, vaya conmigo. Lucas 8:17. Lucas 8:17. Lucas 8:17, hablando Jesús dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Dice en lenguaje sencillo, porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Muy bien. Así como ahorita que en la congregación vemos cristianos con una carita de yo no fui, con una carita de angelito, pero muy dentro son otra cosa, que saliendo de aquí se comportan de otra manera. Tarde o temprano Dios va a sacar a la luz todo lo que tengamos oculto en nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar, Él no puede ser burlado, el pastor le puedes mentir, pero a Dios no le puedes mentir. Él nos está observando los 365 días, las 24 horas del día. Mis ojos examinan los párpados de los hombres, dice un salmo. Entonces, si dice la palabra comparezcamos que tiene que ser manifiesto todo lo oculto, y aquí Jesús nos lo está diciendo, es que tarde o temprano aquellos cristianos que eran doble cara, que eran hipócritas, que eran falsos, que tenían un amante por allá y venían a la congregación, que estaban viendo inmoralidad, que estaban viendo pornografía a escondidas de su esposa o de su esposo, porque también, o los jóvenes que se comportan así de esa manera, porque hay jóvenes que se empiezan a corromper desde muy jóvenes. Ahorita que está el Facebook, es una perdición de verdad para los jóvenes que tengan Facebook, porque el diablo ahí los agarra completito. Nosotros como padres, si son menores de edad, tenemos la obligación de revisarles el celular. Es más, ellos se tienen que sujetar porque son menores de edad, y si tú les dices no quiero que uses Facebook, ellos tienen que obedecer. Los mayores de edad, si ya lo saben, ya quedan bajo el juicio de Dios. Nuestros hijos están bajo nuestra tutela, nuestra responsabilidad, y mientras ellos lleguen a su mayoría de edad, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Y si nosotros no ponemos las reglas y le dejamos que hagan lo que ellos quieran y ver lo que ellos quieran ver, entonces Dios va a venir con nosotros porque son menores de edad. Y es ahí donde tenemos que aplicarnos y decir, aquí en la casa me respetas, aquí se hace esto, tienes que obedecer, y aunque no les guste, y el que no le guste, la puerta está abierta. Tenemos que poner en primer lugar a Dios, aunque nuestros hijos nos duela, y si no se quieren sujetar, lo sentimos mucho, se tienen que ir. Bueno, si dice esta palabra que todo tiene que ser a la luz, entonces también dice Romanos 14:10, vayamos ahí, esto es muy importante, vamos a llevar, tal vez no termine toda esta serie hoy.
Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Antes de seguir, quiero decir algo. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este tribunal? ¿En qué tiempo? Vamos a verlo con la Biblia. Lucas 14. Y ahorita regresamos ahí a 14:13 al 14. Para que vayamos viendo con la Biblia este estudio tan importante y vayamos aprendiendo. Lucas 14:13 y 14 dice: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. Bienaventurado es dichoso, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuál es la resurrección de los justos? Es la resurrección de los muertos en Cristo. Si la recompensa le dice que Jesús, que va a ser en la resurrección de los justos, entonces, ¿cuándo va a ser el tribunal de Cristo? Para recibir o perder recompensas será después del arrebatamiento. ¿Se acuerdan de 1 Tesalonicenses 4:13 al 18? Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompetas de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Entonces, el tribunal de Cristo, de acuerdo a estos dos pasajes, es después del arrebatamiento, en la resurrección de los justos, que es lo mismo la resurrección de los cristianos, de los muertos en Cristo. ¿Dónde se llevará a cabo? Obviamente, en el cielo, en las nubes, para después pasar a las bodas del Cordero. Muy bien. Si dice Romanos, ahora sí regresamos a Romanos, para que entendamos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Miren, voy a leer esta versión para que entiendan qué quiere decir lenguaje sencillos. En versión lenguaje sencillo dice así: pero eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos. Por eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la iglesia ni despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. Muy bien, vamos al lenguaje, palabra de Dios para todos. Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? Dios es nuestro juez y todos tendremos que presentarnos ante Él. O sea, que hay cristianos que se creen muy espirituales más que otros. Y andan solo juzgando, criticando. ¿Y por qué tú no lees la Biblia? Y mira que yo ya sé más que tú. ¿Y por qué esto y esto? Y es ahí donde empezamos a atacarlos y a quererlos llevar a un nivel a donde nosotros estamos. Si tú ya estás en un nivel avanzado, gloria a Dios. Pero si tú ya tienes más tiempo, pero si ves a un recién convertido que está empezando y le está costando, entonces déjalo a que sea el Espíritu Santo. Porque en vez de atraerlos a la iglesia, los ahuyentas.
¿De qué sirve que se vengan, los traigas y aquí se conviertan, reciban a Cristo y al otro día ahí estás duro y duro y duro atacándolos y diciéndolos y si lo ves que se emborrachó y si ves que ya cayó, o sea, y estás duro atosigándolos, ya no van a querer venir y por eso muchos no vienen, porque se fastidian. Eso es la vida cristiana. Ay, este hermanito ya me tiene harto. Y tenemos que ser sabios. Tu obligación es sembrar la semilla, presentarles la salvación por fe y por gracia, hablarles del plan de salvación, hacerles la oración de fe y dejar que Dios haga lo demás. O en su caso, cuando vengan aquí, es el pastor el que tiene que dar las instrucciones, porque si tú sobrepasas la autoridad del pastor, entonces puedes acarrear juicio, porque tú no eres el pastor. Para eso está el pastor, el que va a seguir el crecimiento de esos hermanitos nuevos. Lo estoy demostrando con la palabra de Dios, lo leí, por eso lo leí en lenguaje sencillo. O sea, dice aquí, ¿por qué te crees mejor que tu hermano? O sea, tenemos que tener ese cuidado de no andar criticando, atacando, dejar que sea el Espíritu Santo, mejor orar por ellos mucho, Gracias a Dios, cuando yo me convertí, no hubo ningún hermano que me dijera y me señalara, oye, hermano, ¿cómo es que eres cristiano y andas con tu grupo de marimba tocando, por favor? Jamás. Ni mi pastor me decía, yo le decía a mi pastor, pastor, no voy a poder venir el domingo porque tengo tocada. Ok, hermano, que Dios lo bendiga. Él sabía, era muy sabio, que Dios tenía que llegar su tiempo. Él no era el que tenía que poner las órdenes. Él no era el que me tenía que decir, oye, tienes que dejar tu grupo, hermano, si quieres seguir viniendo acá, porque andas mundano, eres un cristiano mundano. Al tener yo mi grupo musical, pues andaba en el mundo. Pero no le tocó a él. No pasó mucho, unos meses, para que yo solito renunciara al grupo. Y así tenemos que ser. Aprender a hacer esto, porque con esa actitud vas a traer almas a la congregación. De nada te sirve que traigas y que después los ahuyentes, ¿verdad? Bueno, para que aprendamos todo, y lo estoy demostrando con la Biblia. Muy bien. En 1 Corintios 4:5. 1 Corintios 4:5. Dice así, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. ¿Lo anotó? 1 Corintios 4:5. Dice en versión lenguaje sencillo, por eso no culpen a nadie antes de que Jesucristo vuelva. Cuando Él venga, dará a conocer todo lo que está oculto y todo lo que piensa cada uno de nosotros. Entonces Dios nos dará el premio que merezcamos. Por eso les aconsejo, palabra de Dios para todos, que no juzguen antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga. Él iluminará todo lo que está en la oscuridad y descubrirá las intenciones del corazón. En ese momento Dios dará a cada uno la alabanza que se merezca. ¿De qué está hablando acá? Del tribunal de Cristo. ¿Cuándo? Porque dice aquí que no juzguen antes de tiempo hasta que venga el Señor. ¿A qué tiempo se está refiriendo? A la venida del Señor en el arrebatamiento, no la segunda venida. Eso es muy importante. Porque cuando Jesús venga y nosotros regresemos con Él, y venga ya la iglesia, como dice Mateo, que vendrá Él junto con los santos, regresaremos con Él, pero ahí ya la iglesia regresará recompensada. Ya vendrá con sus recompensas la iglesia, ya
Cristo habrá formado su gabinete presidencial, por decirlo así, allá en el cielo. Ya habrá dicho quiénes se van a ir a gobernar a las naciones. Regresará a la iglesia, la novia ya recompensada. Muy bien. Entonces, así que dice, no andemos juzgando. Esta palabra juzgar es sentenciar. No andes, o sea, señalando a tus hermanos. Si tú andas bien, gloria a Dios, sigue así. Pero no tenemos el derecho, ni aún así el pastor. Ustedes han visto que yo a nadie lo he llamado y estarle dando una exhortación fuerte. No se ha dado, gracias a Dios. No ha sido necesario, sí, sino que yo sé que han ido entendiendo poco a poco con la palabra de Dios. Porque imagínense que yo me ponga a estar regañando. Oye, hermano, ¿tú por qué estás haciendo esto? ¿Y tú por qué estás portándote así? O sea, ya sería en mi carne querer hacer entender a estos hermanos. Y no me corresponde a mí. Como mi pastor me dijo, hermano, a mí no me correspondía decirle que usted tenía que dejar su grupo musical algún día. Era Dios. Yo solo doy las instrucciones, enseño la palabra y el que quiera entender, que entienda. Pero si yo le decía, no, ya no lo puedo recibir porque usted anda en el mundo tocando, entonces yo iba a hacerlo en mi carne. Y eso no me corresponde a mí, porque mi intención era de que usted atraerlo a los pies de Cristo, de que usted con la palabra, con amor, así como nos trajo a Cristo a todos, con amor nos ha traído el Señor, como dices a la alabanza, que con amor me atrajiste, porque gracias a Dios ninguno de los que estamos acá nos trajo mochos, sin un ojo, quebrados o zafados. Todos llegamos por amor. Con amor nos llamó el Señor. Porque gracias a Dios no nos disciplinó fuertemente, porque a veces lo tiene que hacer el Señor cuando ya se le cansa la paciencia. No seas como el caballo y como el mulo, que necesitan dolor, porque solo así entiende. Y nosotros no tuvimos necesidad de sufrir dolor. Bueno, muy bien, ¿están anotando los versículos? Entonces queda claro que los cristianos no seremos juzgados por nuestra salvación, sino vamos a ser juzgados por nuestras obras. O sea, ¿qué es lo que hiciste o qué es lo que estás haciendo con tu vida cristiana desde el día en que recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador? Eso es lo que va a salir a la luz. O sea, en otras palabras, si hemos traído una serie de los requisitos para servir a Dios, cómo se debe recibir a Dios, la disciplina que tenemos que tener, el compromiso que debemos que tener, porque a Él le servimos, no al pastor, no al hombre, etcétera, etcétera. Cómo estabas caminando cuando te convertiste y luego te empezaste a perder, perdiste tu primer amor o estabas en ese trance, etcétera, etcétera. De todo esto vamos a entregar cuentas. Cada uno va a entregar cuentas ante Jesús, va a ir pasando uno por uno. Yo no sé cómo le va a hacer el Señor, porque van a ser millones de personas que vamos a estar pasando ante Él. Ahí sí nos dice la Biblia. Si durante qué tiempo, solo Él sabrá. A lo mejor como es omnipresente, a todos al mismo tiempo. Porque ese es el Dios que tenemos. Es omnipresente y ahí es donde se nos funden los fusibles. Yo me puse a pensar en esto. Bueno, ¿y cómo nos va a juzgar? Porque llamar a uno, ¿cuánto tiempo le llevaría estar juzgando a cuántos millones? No sé, pero pongámoslo, somos 8,000 millones. 8,000 millones aproximadamente. De las 8,000 millones, vamos a ponerle que seamos cristianos verdaderos unos 2,000. Nada más. 2,000 millones de personas
durante 7 años, no sé, pero aquí va lo otro. Y es aquí donde yo me pongo a pensar y digo, ¿se acuerdan que cuando nosotros oramos, cuántas personas oran todos los días al mismo tiempo, en todo lugar, en todo el mundo? Imagínense que Dios esté zumbándole los oídos de una madre que está orando por su hijo. Y de repente estás, espérame tantito, no escucho bien aquí, déjame escuchar aquí esta oración de esta hija que tengo. Sí, ya. Ya ratito está por acá, ahora sí ya, a ver, voy a escuchar esta oración. O sea, Dios escucha las oraciones, no sé cómo le hace, Él es espíritu, pero escucha las oraciones al mismo tiempo. ¿Qué tendrá millones de oídos Dios? No, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que ahí es donde se nos funden los fusibles? Que todas estas cosas que tenemos dudas y todo eso, ya será revelada cuando estemos en Él. Ahorita no podemos saberlo todo, porque no somos dioses y nunca vamos a llegarlo a saber todo, porque aún así en la otra vida, en el milenio, vamos a seguir aprendiendo de su palabra, pero ya será Jesús directamente el que nos va a predicar, ya no va a haber pastores, ya no va a haber congregaciones, de esto se trata el reino milenial, sino será Jesús. Entonces, así como vamos a ser juzgados, dejemos que llegue ese tiempo cuando estemos en el cielo y ahí nos vamos a dar cuenta cómo nos va a juzgar uno por uno. Todo lo que había oculto, todas nuestras obras, sobre nuestras obras. Si ya no va a ser juzgada nuestra salvación, ya no nos va a mandar al lago de fuego, ya no nos va a mandar al infierno, entonces lo que va a ser juzgado es todo lo que hicimos desde que nos convertimos. Todo el tiempo perdido que tú has hecho en tu vida cristiana. ¿Cuánto tiempo has perdido en buscar a Dios? Si te pones a dar cuenta, ¿cuántos días no has leído la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estás leyendo la palabra de Dios todos los días? ¿Cuánto tiempo te la pasas a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo te la pasas viniendo a la congregación? La congregación no es de solo los domingos. Cristianos que no se disipulan. Imaginen que los cristianos que no se disipulan, excepto a los que por alguna circunstancia no puedan venir, eso es otra cosa. Estamos hablando de cristianos que tienen la posibilidad de venir, que están buenos, que no les duele nada, que pueden caminar, que pueden agarrar un colectivo, los que tienen coche, menos que de poner pretexto los que tienen coche, moto, etcétera, etcétera, y no venir a los discipulados porque no me traen o porque no me echan ray, no puedo ir. Todo ese tiempo perdido de aprendizaje que no te has discipulado, todo ese tiempo es súper valioso para nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque si no venimos a los discipulados, no crecemos espiritualmente. Y si nos ha llamado Cristo para dar testimonio, y para eso se nos dio el Espíritu Santo, no para que lo tengamos de adorno nada más, sino para que seamos testigos de Él, para que proclamemos el Evangelio, para ganar almas que tenemos que reproducirnos nosotros mismos individualmente, porque dice la palabra que en la parábola del sembrador, la cuarta semilla que cae en buena tierra, que nace de nuevo, la única semilla que da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. O sea, es un ejemplo de que hay cristianos que van a ganar 100 almas más. Otros van a ganar 60. Otros van a ganar nada más 30. La pregunta es, desde que te convertiste, hermano, hermana, joven que me escuchas, ¿cuántas almas has ganado para Cristo? ¿A cuántas personas le has hecho mínimo la oración de fe? Ok, si es recién convertido de un día, 2 días, meses, no hay problema porque acaba de nacer de nuevo.
Pero si ya lleva más de un año es el estándar en la vida cristiana para empezar a dar frutos. ¿No sabes? No me digas que no sabes, porque aquí se te ha enseñado. Aquí ha habido enseñanza, cómo evangelizar, cómo hablar, versículos y versículos has anotado y no has podido hablar y has tenido la oportunidad, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Simplemente, a ver, no me contesten. Los que tienen Facebook, usan Facebook, ¿han compartido las prédicas que quedan subidas en vivo? ¿Has entrado y le has dado compartir? ¿Por qué para otras cosas sí les estás compartiendo? ¿Compartes memes? ¿Compartes otra cosa? O simplemente hay otro tipo de personas que no comparten nada y son cristianas. Ok, si tú no tienes el hábito para hablar, porque tal vez no te has metido, no has por lo menos has hecho el intento, porque sabemos que no todos van a ser utilizados para predicar el evangelio. No todos tienen el mismo llamado, todos diferentes. Ok, ¿no sabes de que tú al compartir una prédica en Facebook, las transmisiones, simplemente que le des compartir, estás evangelizando? ¿Estás siendo parte ya de compartir? ¿Estás compartiendo la palabra? Pero ¿por qué no lo haces? Porque piensas en el ataque que vas a recibir de tu familia, piensas en los comentarios que te van a empezar a poner, piensas en lo que te van a decir tus compañeros del trabajo. O sea, ¿eso es lo que te detiene? O que si te preguntan algo no vas a saber qué contestar. Tu obligación es de hacer algo por el evangelio. Si no tienes la habilidad para predicar, tú comparte. ¿Sabías que todo eso va a ser juzgado? ¿Sabías que todo eso te va a empezar a pedir cuentas? Porque si no existiera el Facebook y no hubiera la tecnología para usar esto, ok, Dios no nos puede juzgar sobre esto, porque no lo usas, excepto hay personas que tienen celular pero no usan el Facebook. Imagínate que un cristiano se la pase más compartiendo de política o del gobierno. Yo me doy cuenta, yo a veces me los calo, yo sé quiénes están llenos del Espíritu Santo. Cuando veo sus perfiles y los veo y empiezo a ver pura política, puros memes, videos. Este compa, no, le falta. Este compa ya está muerto, espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero cuando veo un cristiano, entro a su perfil y palabras, imágenes, versículos, videos, comparte ahí los del pastor Alducin, lo que se está transmitiendo aquí. Este compa está vivo. Ahí nos damos cuenta. Yo me he encontrado cantidad de cristianos que he hablado con ellos, platico, son conocidos, pero cuando me agregan o los agrego ahí para el Facebook, ahí es donde me doy cuenta que son cristianos melcocha, son cristianos de la secreta. La vez pasada les mandé un video por WhatsApp y unos cuantitos, un pollito vino a poner el ejemplo aquí. ¡Fum! De volada lo mandó con todo. ¿No sabes de que algún día estas transmisiones van a llegar a tus contactos, a tus familiares? Y podemos clavar, como dicen ahí, la piedrita, podemos clavar la semilla que les entre duda. Y cuando se quedan así, caray, me gustó cómo estuvo la prédica. Y para el próximo domingo la vuelvo a ver. Y para el próximo domingo la vuelvo a ver. Si así me atrajo el Señor. Cuando yo comencé a llegar a la iglesia, llegué y lo escuché y digo, tiene razón lo que está predicando este pastor. Volví a llegar. ¿Y qué pasó? Al cuarto domingo, yo le entregué mi vida a Cristo por la palabra que escuché. Muchos de ustedes aquí empezaron a venir y no querían nada, pero empezaron a escuchar, empezaron a poner atención, empezaron a corroborar con la Biblia y después ¿qué? Nacieron de nuevo.
Por la palabra. ¿Qué estás haciendo con tu vida, hermano? ¿Cuánto tiempo te la pasas en el Facebook? Y no es pecado. Pecado es no hacer lo bueno, dice Santiago. Aquel que sabe hacer lo bueno y no le hace es pecado. ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué es lo más bueno que existe en este mundo ahorita? La palabra de Dios, que es la que transforma vidas, que es la que nos cambia este carácter. Después de ser borracho, parrandero y mujeriego, ahora soy predicador por la palabra que me cambió. Y eso es lo que puede hacer en tu familia. Pero no lo crees, mamá, no lo crees, papá. ¿Por qué no lo crees? Tú no sabes que al agarrar tu celular y, Padre, en el nombre de Jesús, voy a compartir esta transmisión que quedó grabada de mi congregación. Señor, en el nombre de Cristo, háblales ahí a mi familia, a mi papá, algún día cuando entre a chismorrear mi Facebook, que lo vea. Mi hermano entró a ver la prédica. Ahí me mandó saludes. Digo yo, gloria a Dios. No sé si la vio completa, pero aunque sea con un pedacito, y así progresivamente puede pasar. Pero si tú haces esto, ya estás evangelizando. No literalmente, físicamente, pero estás siendo parte de ya una evangelización virtual. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo y lo que desea, si yo tengo el Espíritu Santo, yo deseo que mi familia se convierta, que mis conocidos, que mis vecinos, a todos los que yo tenga con contactos y no tengo el tiempo para evangelizar, ahí algún día que lo vean. Y cuando me pregunten, oye, fíjate que me gustó, ¿dónde está tu congregación? Ah, ¿ya viste? Dice Isaías 55. Que su palabra no regresa vacía, tarde o temprano da efecto. Por eso estamos estudiando, porque todos esos detalles van a ser juzgados. Y quiero recalcar, si tú eres salvo, si tú en verdad tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti, vas a hacerlo. ¿Se está pasando? Conéctelo. Bueno, entonces, dice que todo va a ser sacado a la luz. Miren qué va a pasar. Hasta ese día, hasta el tribunal de Cristo, vamos a saber, pongan atención acá, hasta el tribunal de Cristo vamos a llegar a comprender cuánto fue el precio que se tuvo que pagar por nuestros pecados. Ahorita muchos no entienden cuál es el precio de la salvación. Hay muchos cristianos que aceptaron a Cristo, pero no han entendido en sí el valor, el precio que Cristo tuvo que pagar en nuestro lugar. Y no va a ser hasta ahí donde Jesús va a sacar a la luz el valor, el porcentaje, el precio, y es ahí donde vas a entender cuánto valor tenía el precio que pagó Jesús por nosotros. Ahorita muchos no lo entienden, y esos que no lo entienden son los que se comportan y viven de esta manera. Alá y se va, sin tomar en serio a Dios. Tenemos un concepto muy pequeño, tenemos un concepto muy pequeño de lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. No lo valoramos. Esa es la palabra. No valoramos. El simple hecho de que estés acostumbrado a vivir una vida cristiana alá y se va,
pensando en tu mente que nada más con que vengas aquí a hacer acto de presencia, ya es la vida cristiana, yo ya soy salvo. Es como yo cuando decía, pues que yo creo en Dios y creo en Jesús y con eso yo creo que voy a ser salvo. Era una fe de los demonios. Porque por una parte decía yo creo en Dios y en Jesús, pero por otro lado me portaba mal. Por eso es la fe de los demonios, dice Santiago. Tú crees en Dios, bien haces. Qué bueno. Pero ¿sabes qué? Que esa fe, esa creencia es como la de los demonios. ¿Cómo es la fe que tienen los demonios? Los demonios saben que Jesús existe. Le dijeron cuando estaban en el cuerpo del Gadareno, se lo saca Jesús y déjanos irnos a los cerdos, hablaron los demonios. Y se metieron a los cerdos y los cerdos se fueron al despeñadero. O sea, pero ¿qué hacen los demonios? Los demonios saben que hay un Dios, que hay Jesús y no quieren obedecer. Ellos son enemigos de Dios. Así muchos cristianos tienen esa fe de los demonios. Creen en Dios, soy cristiano, pero no hago lo que se me manda. Tenemos un concepto muy pequeñito, no valoramos, no sabemos cuánto se tuvo que pagar, qué precio tuvo el rescate. Y esto es lo que se va a calificar en el tribunal de Cristo. Y sobre otros y muchos detalles más, va a ser puesto en una balanza. Al tú a pasar delante de Cristo, se va a ir poniendo en una balanza tu tiempo perdido. El tiempo que no leías la palabra, que tuviste la oportunidad, ahora que no están yendo a trabajar, es cuando más tiempo pueden estar con Dios, viendo prédicas, escuchando prédicas, leyendo más la Biblia. Antes no tenía porque no me daba tiempo por el afán, etcétera, el trabajo, los hijos, la escuela, las tareas. Ahora no hay pretexto. Ahora, todo ese tiempo perdido va a ser puesto en una balanza. Ok, ahora muy bien. Pero mi servicio, porque yo sirvo a Dios. Ok. Muy bien, va a ser puesto en la balanza. Tú fuiste de los que no calentaste silla, de que te gustaba servir. Por un lado están los calientasillas y por otro lado los que sirven. Pero también los que sirven va a ser calificado la intención con que lo hicieron. ¿Con qué intención sirves a Dios? ¿Cuál es tu motivo? No me contestes ni me lo digas. ¿Sirves para que Dios te bendiga más? ¿Sirves para que Dios te dé más dinero? ¿Sirves para que tu negocio crezca? ¿O simplemente sirves porque en verdad amas al dueño que da las bendiciones? ¿O vienes a buscar las bendiciones y no buscas al dueño de las bendiciones? Se los dije muy sinceramente la vez pasada. Los que van a servir necesitamos entrar cuarto para las 10 o 20 para las 10 para no andar carrereando, ¿verdad? Hoy no hay problema porque tuvimos la mezcladora nueva, estuvimos probando, checando los niveles, ecualizando el sonido. Hoy es justificable que empezáramos a las 10:15 otra vez. Ya quedó, espero que para el domingo, ya 5 para las 10, ya debe estar la letra terminada, todo probado, para que vayamos agarrando un orden. Porque si nos vamos con nuestro servicio así toda la vida y sirviendo al ahí se va, de mala calidad, no me discipliné, no me comprometí, todo eso va a ser puesto en una balanza. Amén. Vamos a dejarlo hasta acá. Esta es la primera parte del Tribunal de Cristo. Vamos a continuar el próximo domingo con la segunda parte
para terminar con las coronas de la vida, con las recompensas que recibirán cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hicimos mientras estábamos vivos, mientras estábamos en este cuerpo? A todas las personas que nos están viendo en este video, tal vez tú no tengas a Cristo todavía. Podrás tener religión, no importa la religión que tú tengas. Pero si tú no tienes a Cristo dentro de tu corazón como tu Señor y Salvador, esta es la oportunidad que Dios te da para que recibas el perdón de tus pecados. Así como lo oyes, así de fácil es la salvación. Si tú quieres invitar a Jesús como por primera vez que entra a tu corazón, arrepiéntete de tus pecados. Repite conmigo esta oración ahí donde estás. Dile ahí con tus propias palabras, ahí en tu casa, donde estés, en tu trabajo, con el celular, con la compu. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora. Me arrepiento de todos mis pecados. Hoy creo que me has hablado a mi vida. Cuán importante es este tipo de mensaje, esta palabra, que tengo que entregarte cuentas algún día. Señor, te pido que entres a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo. Lávame con tu sangre preciosa. Quiero ser un hombre ideal para ti, una mujer ideal, un joven, una joven. No importa si tú eres joven o niño que vaya a ver este video. Gracias por salvarme. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido que hagas de mí una persona nueva, diferente. Que tu Espíritu Santo entre a mi vida en este instante, Señor. Te necesito. Reconozco que he hecho muchas cosas malas y creo que a través de esta oración tú me perdonas y así lo recibo, Dios. La salvación que hoy me otorgas, yo la acepto. Gracias, Jesús, por salvarme en este día. En tu santo nombre. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, ahí donde estás, te invito a que nos escribas, que nos mandes un mensaje para darte unas instrucciones qué tienes que hacer y no te quedes ahí en ese término. Sabemos que necesitas crecer espiritualmente. Dios te ha regalado la salvación. Así dice la Biblia que es por fe. Y en el nombre de Jesús, escríbenos. Si tú me conoces a mí, eres uno de mis contactos, escríbeme para poder platicar contigo. Así que Dios te guarde y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.